amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaha. Mientras las ciudades norteamericanas engalanan sus calles preparándose para la festividad de Halloween, gente inocente sigue muriendo en un conflicto que pierde esta semana interés mediático gracias al ataque inesperado de la banda terrorista de Hamás sobre el pueblo judío. Desde aquí, Joe y yo queremos condenar todo acto de violencia, el asesinato, la tortura y las violaciones indiscriminadas son alentadas por una política global fallida y corrupta que en ningún momento representa a su pueblo. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Hoy tenemos con nosotros el antropólogo Antonio Vallejo Nájera. Bienvenido, Antonio. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Como dijo Fernando, muchísimas cosas han pasado en las últimas 24 a 48 horas, especialmente en Medio Oriente. También han pasado cosas en Siria con algún dron de Turquía, me parece que fue atacado por las fuerzas estadounidenses. Así que muchas cosas están pasando en el mundo. ¿Cuál es tu opinión de dónde ha surgido el ataque más reciente a Israel? Porque parece ser inesperada. ¿Y cómo no podían predecir eso? Que no tienen inteligencia para ver cómo salen esas cosas. Bueno, yo tanto como inesperada no diría, ¿eh? O sea, ten en cuenta, voy a hacer primero una declaración porque yo no estoy ni con palestinos ni con hebreos, o sea, pienso que tienen que llegar a un acuerdo, una integración entre las dos culturas en un estado que funcione normalmente, pero es verdad que el gobierno de Bibi Netanyahu estaba actuando muy agresivamente en los terrenos ocupados. En el año 2023 ha habido 200 muertes en territorios de Gaza por parte de las políticas es un halcón. Netanyahu es un halcón, claramente, es una persona que no reconoce prácticamente a los palestinos, y sobre todo porque Hamas es muy difícil de reconocer, porque es un grupo que para Estados Unidos está considerado como un grupo terrorista, y para la Unión Europea también. Yo me da pena sobre todo por el pueblo palestino y por el pueblo israelí, que van a ser las grandes víctimas de este proceso. O sea, yo creo que lo que jamás puede estar intentando, porque nadie lanza un ataque de 5.000 cohetes si no tiene un plan para el día después. ¿Qué va a pasar mañana? Porque evidentemente, si nos ponemos armamento, jamás tiene un armamento anecdótico comparado con el de Israel, que es una potencia nuclear. O sea, entonces, pues creo que yo creo que cuentan a hacer una especie de efecto dominó. Es decir, Hamas ataca a Israel, Israel contraataca mucho más duro a Gaza, y entonces eso hace que muchos países árabes que tendrían igual posiciones de empezar a llevarse bien con Israel, como puede ser el caso de Arabia Saudí, pues que rompan las relaciones y volvamos a una situación crítica. Incluso, bueno, Irán, que es muy cercano a Hamas, se está frotando las manos. O sea, pero eso es la complejidad del problema de la guerra que está empezando ahora. O sea, que yo creo que estoy seguro que los Hamas apuestan por una ampliación de escala. Es decir, no tiene sentido matar a 200 israelíes o 600 cogidos de la calle y ejecutarlos,
si no tienes un plan de acción para después, porque estás luchando, como he dicho antes, con un enemigo bastante más duro que tú. Sí, 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 desde luego. Y la verdad es que eso yo creo que tienes razón, que están esperando una reacción mundial, porque si no tienen esperanza de ganar contra Israel de ninguna forma, parece, algunos están diciendo, pero no saben que podría ser cosa que surge de Irán, porque Irán también está muy en contra de Israel y, bueno, son grandes enemigos. Pero la verdad es que, no sé, algunos están diciendo también que han visto armas de los palestinos que surgen de Ucrania. Así que eso parece una cosa no tan extraña, porque ya se había dicho en algunos lados que muchas de las armas que llegan a Ucrania las están vendiendo en el mercado negro a África y a varios lugares, hasta a México. Hay narcotraficantes en México que parece que tienen armas de Ucrania. Así que, pues eso, la guerra es un negocio a nivel mundial, pero vamos a ver, sí, no sé exactamente lo que esperan, porque sí, de verdad, yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo en su opinión sobre la situación de los palestinos recientemente, porque hace 30 años, bueno, para que sepas, yo también pasé un año en Israel, pero hace muchísimos años, del 84 hasta el 85, y he estado en kibbutz y moshav, he estudiado en Jerusalén y todo eso. Eh, pero sí, la verdad es que el maltratamiento de los palestinos es algo que tarde o temprano va a explotar, porque no, la gente solamente aguanta eso hasta cierto punto, y cuando no tienen calidad de vida, cuando no tienen posibilidad de subir en adelante, cuando tienen casi 50% de paro, de gente en paro, como en Gaza, y no dejan a gente ni entrar ni salir, ni tampoco comida, otros recursos, pues entonces, claro, va a pasar algo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría añadir a esto, para la gente que nos está escuchando, que yo creo que aquí los palestinos son los últimos que importan, ¿no? Incluso a Hamás, porque Hamás nació en el 88 con el levantamiento palestino y realmente es una rama radical del islamismo que lo que busca es instaurar la ley Shia, ¿no? Y bueno, pues eso a costa de quien sea, ¿no? Y prueba de ello es que este ataque que ha habido, lo único que va a traer es una cantidad de muertes tremendas en la población palestina, ¿no? Porque ya lo ha dicho el presidente de Israel y todos conocemos su carrera, que va a utilizar una mano de hierro contra el pueblo palestino, ¿no? Es un poco parecido a lo que estamos viviendo en el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Donde parece que a Zelensky y a las fuerzas nazis del ejército ucraniano parece que su propia población poco les importa, y al final lo que se traduce es en un montón de muertes de gente inocente. Tú, Antonio, como antropólogo, que sé que hay una rama dentro de la antropología que se llama la antropología política, ¿tú cómo estás viendo todos estos conflictos que están surgiendo en el mundo? Bueno, pues yo creo que realmente estamos en una época de transiciones. Es decir, no sé si habéis oído hablar de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un escritor, o era, no sé si sigue vivo, que escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y lo que venía a decir es que, el progreso de la ciencia, que luego lo adaptaremos al progreso de las ideas y políticas, no funcionaba de una forma lineal, no era una evolución constante, sino que era por escalones. Por ejemplo, cuando llegaba Cobb Newton, establecía un nuevo sistema astronómico y creaba una revolución
frente a lo anterior y se creaba un nuevo paradigma. Ese paradigma dominaba la ciencia y el resto de los científicos ampliaban un poco la luz de ese paradigma, pero no creaban nada nuevo, hasta que venía otra persona como Einstein y hacía un nuevo paradigma que cambiaba el anterior. Pues yo creo que estamos en una lucha de paradigmas. Hay distintos modelos. Yo creo que la guerra de Ucrania, en cierta forma, es un conflicto del siglo XX, no es un conflicto del siglo XXI. Estamos hablando de, por un lado, Ucrania es un país que es muy corrupto, todo el mundo lo dice, salen las noticias constantemente y han tenido un levantamiento popular, otros dicen que fue un golpe de Estado contra el anterior presidente, que era rusófilo, y entonces los rusos invadieron Crimea, o prorrusos, vamos a hablar de prorrusos, y desde entonces pues ha habido la invasión, hay mucha confusión. ¿Qué es lo que quieren realmente? Realmente Rusia está luchando contra la OTAN, que es un conflicto del siglo XX, no es un conflicto actual. Estamos hablando de ver como, es verdad, también pienso que la OTAN no tiene mucho sentido si llegamos a un acuerdo con Rusia. O sea, es una organización para defenderse de qué, evidentemente, de Rusia. Es el único enemigo que queda, porque China está muy lejos, ¿no? Es del Atlántico Norte. Entonces, todos los rivales que nos quedan son Rusia y Rusia nos percibe como rivales. Es decir, es curioso que hace 15 años se habló incluso de integrar a Rusia en la OTAN. Cuando estaba Yeltsin, iba a reuniones y era como más favorable. Ahora no lo veo tan claro, ¿no? O sea, yo creo que los conflictos del siglo XXI son el agua, la ecología, los conflictos, la cooperación. Eso es un poco el ambiente que vamos a tener, porque son las guerras reales, no hablando de sistemas geopolíticos del siglo XX, de los bloques, y si tú haces esto tengo que hacer lo otro, y si tú tienes influencia en este sitio tengo que tener influencia en otro, una especie de jugada de ajedrez en el mapa global. O sea, ¿qué hacen mercenarios rusos en África? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Sabes? Es un sitio que está lejísimos y sin embargo tienen influencia en las políticas de países africanos de los que apenas nos digan cosas. Y sospecho que no creo que sean favorables a nosotros como Occidente. ¿Y crees, hablando de la OTAN, crees que debería existir? Porque básicamente la OTAN originalmente era para luchar contra la Unión Soviética, que ya no existe desde hace muchísimo tiempo, desde los 90, y cuando cayó el muro de Berlín, a lo mejor deberíamos de deshacernos de esa sociedad, ¿no? Bueno, si se acaba, el problema es que, claro, tenemos Rusia, un país que se ha dicho es el mayor país del mundo, o sea, tiene una extensión geográfica brutal, es gigantesca, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es 35 o 36 veces más grande que España, o sea, es un país gigantesco, pero tiene la mayor reserva, junto con Estados Unidos, de misiles nucleares, de armas nucleares. Es decir, mientras haya esa amenaza, podemos quitar un sistema que nos defienda de eso, porque no renuncian a esas armas nucleares. Todos nosotros, como países como España y tal, hemos firmado el acuerdo de no proliferación nuclear y estamos en contra de que haya más armas nucleares, pero debería empezar a debatirse, oye, ¿por qué no también estos países que tienen una capacidad nuclear para destrozar varias veces el planeta, sea un poco sensato, ¿no? Es que es un poco de locos, es que son como no sé si son 1.700 cabezas, no recuerdo la cifra, pero es una cantidad brutal de armas, ¿no? Entonces, a la pregunta de la OTAN, es decir, yo creo que debería hacerse un esfuerzo conciliador con Rusia, y llegar a una paz con ellos y llegar a un acuerdo y cooperación. O sea, Rusia es un país que tiene unos recursos, es la mayor potencia en recursos estratégicos, pero igual le haría falta a Occidente para extraerlos y para poder comercializarlos. O sea, que ten en cuenta que Rusia, a pesar de sus kilómetros, pues tiene 140 millones de habitantes, o sea, que es relativamente pequeño. Y luego muchas partes de su territorio está sin habitar.
Sí, la Pero economía rusa es comparable con Italia, ¿no? En términos sí, tiene una economía, o sea, es una superpotencia militar. Bueno, ha perdido bastante prestigio en lo militar con el tema de Ucrania, porque, claro, ¿quiénes son los aliados de Rusia en este momento? Pues es como el clan de Corea del Norte, y Irán, le da cohetes, no sé si China, pero China tampoco quiere ponerse mucho, se pone un poco de perfil, tampoco se pone en contra. Pero yo creo que está claro que debe, o sea, los retos que yo quería decir antes, que son el agua, la contaminación, a los problemas que tenemos de aquí a los próximos 50 años, que son serios, esos necesitan un paradigma nuevo de cooperación y de trabajo. Es curioso cómo en una economía como la española, pues hay islas de ese paradigma, de gente que no es competitiva, que es cooperativa, que buscan solucionar problemas y tal, y yo creo que cada vez se van a expandir más. Yo formo parte de un grupo que se llama Open Air Coalition, que estamos gente sin vinculación con ninguna organización y tal, nos estamos todos poniendo de acuerdo para apoyar políticas para la captura de CO2. No sé si habéis oído hablar, o sea, el tema del cambio climático, todo lo que se habla hasta ahora es mitigar y reducir las emisiones, pero hay un punto más allá que nos llevaría a decir, bueno, ¿qué pasa con todo el CO2 y otros gases que están en la atmósfera? Porque claro, si había 300 partes por millón en los años 1800, antes de la revolución industrial, ahora estamos en 400 partes por millón, y el CO2 no se reabsorbe si no es en cientos y cientos de años. Entonces hay tecnologías, algunas de ellas muy inteligentes, que capturan este CO2, ¿no? Hay incluso cosas muy mecánicas, como fábricas con unos ventiladores, chupan el aire, pasan por unos filtros, cogen el CO2 y lo inyectan en la tierra para que sea capturado en suelos basálticos. Se puede hacer eso. Pues eso Eso parece es. buena idea, porque me parece que mucho de lo que están diciendo que es como la economía verde o el movimiento verde tiene más que ver con coches eléctricos, que la verdad es que son muy malos para el medio ambiente, que son básicamente pilas, son baterías. Y cuando dejan de servir, pues entonces son un peligro, y encima también usan un mogollón de electricidad que viene de fuentes sucias y Sí, además, claro, sí, sí, ¿cómo cargamos todos los coches? Si tenemos que tener todos coches eléctricos de aquí al 2030, ¿cómo vamos a hacer para cargarlos? O sea, en mi calle, en mi barrio, para una zona de, como diríais, blocks, ¿no? Pues igual hay 10 blocks o más, solamente hay un sitio para cargar coches, o sea que sí, sí. mucho se va a tener que trabajar. Hombre, yo creo seguramente que ya se está apostando para de aquí a unos 15, 20 años que el coche sea pila de hidrógeno, que es un poco algo que nos permite cierta autonomía, podemos cargarla, porque claro, yo siempre he pensado, no soy ingeniero, pero digo, ¿por qué todos estos coches eléctricos tienen la batería distinta? Si fuese una misma batería y que fuese extraíble, podías ir a la gasolinera, dejabas tu batería, cogías una batería nueva y te ibas con tu batería. Y no tenías que estar 6 horas cargando el coche. Sí. Y la batería también está llena de minerales que se minan en Litio. África, en lugares muy peligrosos, donde básicamente hay esclavos viviendo ahí, gente en pobreza que no se imagina. Así que tampoco me parece que mucho de ese movimiento, también con el viento, con otras cosas, no solamente no soluciona el problema, sino cambia el problema a otra cosa. Ahora están diciendo eh, que el viento en la costa este de los Estados Unidos, esos movimientos están haciendo daño a las ballenas. Y no sé si has oído de ese estudio que acaba de salir. Va a salir un documental muy pronto que dicen que muchas ballenas están muriéndose porque ellos viven por sonar, así se guían por los mares, y un mogollón de ballenas están apareciendo, los cadáveres en las playas, muchísimo más que normal.
Y claro, no hay una cantidad infinita de ballenas, hay muy pocas relativamente en el mundo. Así que otro problema, ¿no? Sí, sí, yo lo he oído con pájaros también, ¿no? Pero realmente hay que tener una certeza del 100%, ¿no? Yo las ballenas llevan varándose desde hace bastantes años y no se sabe si es por armas, barcos de guerra que tienen frecuencias o, ¿sabes? Puede ser por lo que tú dices. Yo no soy un experto. Pero claro, cuando ves una central térmica, ¿sabes? De carbón que echa una cantidad impresionante de CO2 constantemente, ¿sabes? Es muy grave, ¿sabes? Ahora mismo yo he leído varias cifras, pero creo que anualmente estamos hablando entre 70.000 y 50.000 millones de toneladas de CO2 al año que se echan cada año a la atmósfera, que es una barbaridad. Entonces, yo creo que tenemos gente todavía que, que todavía tienen modelos antiguos del mundo. Hay gente que piensa que el mundo es muy grande y que es mentira, que no contaminamos, y si contamina no somos nosotros, y si no somos nosotros porque tenemos que hacer algo, que igual son los volcanes, pero está, ¿sabes? Gente muy lista en el IPCC, International Panel on Climate Change. Hay estudios contrastados, profundos, de científicos de todo el mundo. Hablando de esto, me viene a la cabeza cuando yo tengo amigos cercanos que son negacionistas del cambio climático, ¿no? Que han visto, han leído y que dicen que no es verdad porque hay no sé quién dice que no. Entonces, hay que hacer un poco de memoria histórica. No sé si os acordáis, en los 80 todos teníamos, bueno, los que tenían coche, los que tenían la suerte de tener coche, eran coches de gasolina, con plomo. Claro. Y de repente un científico que estaba estudiando la calidad del aire de la atmósfera en tubos de hielo sacados, de repente se asustó mucho al descubrir que había mucho más plomo en la actualidad, o sea, en los años 80, 70, hace 100 años, y que era una cantidad brutal de plomo. Y entonces pues se dio cuenta que era porque la gasolina con plomo, pues evidentemente los coches iban echando plomo por las carreteras, por las ciudades y por todos lados. Y el plomo, como sabemos, es un veneno bastante peligroso. ¿Qué pasó? Que toda la industria automovilística lo negaron en redondo. No es verdad, el plomo es natural, está en el medio ambiente de forma natural, no se debe al plomo de los coches. Vemos un poco el mismo pattern, como decían los ingleses, ¿no? La misma pauta. Es decir, es curioso que tenemos un problema y la mejor forma es negarlo y poner dinero en think tanks que nieguen totalmente la evidencia. O sea, yo... Sí, iba a decir que también me parece que la organización que contamina más en el mundo son los militares estadounidenses, según lo que dicen. Así que también quizás hemos de hablar un poco de dejar las guerras, de dejar las defensas, porque son tantas y esas son, bueno, también mucha gente, especialmente en el occidente, dice, pues nosotros vamos a hacer todos esos cambios, pero si no lo hacen los chinos y los rusos, entonces ¿de qué vale? Porque nos quedamos en el mismo sitio de antes, ¿no? Tiene que ser una cosa mundial, si no, no soluciona nada. Si me permites un Sí, segundo, yo quería volver un poquito atrás de lo que estábamos hablando primero, y para mí el tema del armamento nuclear es el opio del pueblo, es lo que utilizan los gobiernos para mantenernos en jaque a todas horas y mientras tanto poder hacer y deshacer lo que les da la gana, ¿no? Y realmente el único armamento del que tenemos que tener miedo es el armamento económico de sanciones, porque los Estados Unidos ya desde hace bastantes décadas descubrió que el poder del petrodólar le otorga esa posibilidad de utilizar embargos para destrozar países, de utilizar el dólar como una moneda que realmente nos ha llevado a guerras donde ha habido infinidad de muertos inocentes, ¿no?
yo hoy en día veo como cada vez que hay hay alguna situación en el país, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde desaparecen trillones de dólares, nadie sabe dónde van a parar, etcétera, de repente nos encontramos con la amenaza de una guerra, un conflicto que viene casi forzado, como el de Ucrania, ¿no? Porque realmente es un conflicto que ha sido forzado por Estados Unidos, ¿no? Y mientras tanto hay un flujo de billones y trillones de dólares que nadie sabe dónde van, pero sí sabemos que, por ejemplo, escándalos como el que pasó esta semana, que la mujer de Zelensky es hallada en una joyería en París, comprando $1 billón en piedras preciosas, donde, bueno, pues se supo que era ella porque además montó un escándalo porque no le gustó cómo le trató la dependienta. Bueno, pues al final es el pueblo el que va sufriendo todo esto. Y a mí, Antonio, y luego podemos retomar otra vez este tema, pero me gustaría saber, ya que estamos hablando de la antropología, esto, o sea, eh, todas estas mentiras que se dan en la prensa, tanto de una vertiente como de otra, ¿esto cómo tú crees que afecta a la sociedad? O sea, somos simplemente títeres que nos dicen una cosa y decimos, ah, bueno, pues entonces vamos a pensar esto. O nos dicen otra cosa y nos vamos de otro lado, o la sociedad actual tiene capacidad de darse cuenta de lo que está pasando. Yo creo que estamos en una época que tenemos mucha información, mucha en cantidad, no en calidad, ¿sabes? Y requiere un trabajo importante informarse, ¿sabes? O sea, yo me ojeo 10 periódicos al día, más distintos no sé qué, más distintas webs, y aún así no tengo la certeza. Tú me descubres cosas nuevas hablando, ¿sabes? O sea, que es que lo de la mujer de Zelensky ni la había oído, ¿sabes? O sea, y no me extraña, porque una cosa que está claro es que el régimen de Zelensky es bastante corrupto, ¿sabes? Que hay gente que ha tenido que dimitir, ministros del ejército y tal, o sea, gente que con el dinero que venía iba para su buche, ¿sabes? O sea, que es un poco irresponsable, ¿no? O sea, estás supuestamente, tu país está siendo invadido y el dinero que te mandan para ayudarte, pues lo empleas en eso, pero creo que yo me acuerdo una vez hablando de la gente corrupta, ¿no? O sea, me acuerdo una vez un profesor que tenía en la Universidad de Colombia del Sur, se llamaba Carl Haider, era antropólogo y había vivido en Indonesia, ¿no? Y entonces una vez le pregunté porque había salido información sobre la corrupción, creo que era de Sukarno, ¿no? El presidente de ahí, que había robado mucho dinero a su pueblo y tal. Y decía él, según la cultura indonesia, eso es lo que hay que hacer. Tú tienes que sacar dinero para tu familia. Y es lo que había hecho para su clan. Y es lo que hacen he puesto un ejemplo de Indonesia, pero es que es igual Ucrania, es igual España, ¿sabes? O sea, hay una parte nuestra de nuestros países, de gente que no entiende que no puede hacer eso y que es corrupta, ¿sabes? Y que saca dinero de una forma ilegal. Ha pasado en los dos partidos de España, ¿sabes? O sea, ha sido una cosa... Y también en el Congreso de los Estados Unidos, la mayoría de los congresistas o diputados de los Estados Unidos son multimillonarios y eso no han ganado en su trabajo estatal, eso han ganado por jugar con los mercados y ya se está proponiendo, bueno, desde hace tiempo muchísima gente está intentando proponer reglas que no pueden jugar con los mercados. Pero hasta ahora todos dicen, no, eso lo descartamos por ahora porque tenemos cosas más importantes de que hablar, pero vamos, es porque están, bueno, y seguramente no sé si ha salido en España, pero hay un congresista, es congresista, ¿no? ¿O es senador el Menéndez? Diputado... Sí, ¿En Estados Unidos, dices? sí. No sé.
Pues le encontré, bueno, registraron su casa y tenía oro y también un mogollón de dinero desde Egipto, y hasta le dieron un coche y todo eso. Pero él dice, no, 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 es que tengo todo ese dinero porque lo tenía en sus chaquetas que tienen su nombre en su casa. Y dijo, no, no, es que soy de familia cubana y por lo del régimen estamos acostumbrados a guardar nuestro dinero en casa por si acaso nos pasa algo. Es algo Claro. cultural y los que dicen que no son racistas. Sí, 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 es cultural. Es como lo mismo pasó con la política, no me acuerdo de su nombre, griega, que era la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que la encontraron en su casa pues como 300.000 euros y en fajos con gomas y tal, y luego apoyando políticas de los países del Golfo, y o sea, era un escándalo. Pero sí, yo no sé, yo creo que eso hay cada vez más conciencia, es decir, ocurre, pero por ejemplo ya en países como España ya se habla de puertas giratorias, es decir, cuando tú entras y eres diputado o presidente o ministro, luego el puesto de trabajo que vas a tener no puede estar durante un periodo de años relacionado con lo que tú hacías. Es decir, si tú trabajas en la Comisión de Energía, no puedes meterte a trabajar en una energética ipso facto. Igual en 2 años sí, pero que hay un plazo de tiempo para evitar que haya precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, eso es lo que pasa aquí también cuando un senador o un congresista sale del gobierno, se pone a ser lobista de inmediato para alguna empresa o para alguna industria y de repente gana un mogollón de dinero en eso también. Es ridículo y totalmente corrupto. Pero eso también, para poder cambiar tan rápidamente de un puesto a otro, tienen que haber sido planes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No es algo que pasa de la noche a la mañana. Sí, 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 es así, es así. Oye, otra Perdonadme, cosa que pero me... es que, perdonadme un segundo, pero es que estaba leyendo aquí algo, nos ha mandado un oyente donde dice que ah, Hamas está buscando junto al mundo islámico una reacción totalmente brutal, donde esperan que Israel bombardee de forma indiscriminada toda la franja de Gaza y para ello están buscando, están provocando y han entregado un vídeo que han hecho público donde se ven a unos niños pequeñitos y bebés israelitas que han sido secuestrados y están dentro de jaulas de animales. Y con ello están buscando, pues eso, una reacción brutal por parte de Israel para unificar al mundo islámico en contra de Israel y empezar un conflicto sin precedentes. Wow. Yo creo que eso puede tener, si es verdad el tema de los niños, yo no lo he visto, pero en el mundo árabe los niños son sagrados, ¿sabes? O sea, es una cosa que puede ser contraproducente. Es decir, tú quieres crear una reacción que te ataquen para que luego a su vez los países árabes ataquen a Israel, pero usando niños en jaulas no van a ir muy lejos, ¿eh? Yo creo, ¿eh? O sea, eso No sé, yo estaba viendo el vídeo y realmente es horrible. ya, Sí, sí, sí. espanto. Me parece que todo eso, porque, bueno, de inmediato cuando atacaron, hicieron lo mismo en todas partes, que era de una forma muy violenta, especialmente contra las mujeres, violando a mujeres y luego matándolas y quitando la ropa y arrastrándolas detrás de camionetas, cosas así. Eh, Me parece que eso lo tenían planeado, como hemos dicho, para la reacción, porque estaban grabando todo eso. Todo el mundo tiene móvil ahora, pero también lo hicieron para sacarlo a los medios. Y Sí, eso, sí, sí. Desde luego, desde luego. Hay una intencionalidad, ¿eh? O sea, está claro. O sea, es que es lo que hemos dicho al principio, que no tenía sentido este ataque si no pensaban en un día después que estuviese relacionado con la intervención de otros actores políticos o militares en el conflicto. Pero el problema es que, claro, Israel es aliado de Estados Unidos. Hay
y cualquier ataque por parte de Irán o de otros países va a ser duramente rechazado por Estados Unidos, creo. O sea, Sí, pero una vez más ahí volvemos al tema económico de sanciones, porque Estados Unidos, ellos no, a pesar de que Israel es su aliado más cercano y más antiguo, ellos no van a mandar ni tropas, ni creo que manden armamento, porque actualmente armamento es que apenas tenemos, porque lo hemos mandado todo a Ucrania y ha sido vendido al mercado negro, ¿no? Entonces seguramente seguirán apoyando económicamente y condenarán. Eso por supuesto que creo que lo han hecho en el día de hoy en el Congreso y que ha sido bipartidista, o sea que ambos partidos, tanto los demócratas como los republicanos, lo han condenado, ¿no? Pero de ahí no creo que vaya a ir a más. no. Bueno, es que también todavía se está hablando de que quizás algo pasa más tarde con China y Taiwán, aunque me parece que han descartado eso un poco. Todavía se está hablando de eso o de... No entiendo por qué no tenemos fábricas de chips en los Estados Unidos, que todo está en Taiwán, pero dependemos muchísimo de China y encima les debemos un mogollón de dinero. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? O vamos a pagar la deuda, que es casi imposible ya, o vamos a mandarles a la mierda y echarnos a la guerra. Pero ellos también tienen nucleares, ¿no? Bueno, pero una vez más, eso fue la avaricia, ¿no?, del empresario americano, que nosotros decidimos mandar toda nuestra producción de superchips y superconductores a Taiwán, a la China y a distintos países de Asia, porque había una mano de obra muy barata y es lo que hemos hecho. Hemos creado monstruos ahí, hemos creado fábricas que producen estos chips de los que dependemos para todo, porque date cuenta que el chip funciona en todo, en tu ordenador, en tu teléfono, funciona en tus coches, en la lavadora, en el microondas, o sea, lo necesitas para todo. Y en Y los ahora, militares también, para los drones, para todo eso, hace falta. efectivamente, Sí, sí, sí. Así que... Bueno, el tema de China, yo creo que empezó todo el problema con Nixon. Nixon fue el primer presidente después de la Segunda Guerra Mundial que visitó China, la China de Mao, y les dio el estatus de nación más favorecida en comercio. Y desde entonces ha favorecido mucho el comercio y la inversión en China, pero claro, ha salido ahora un gigante que no te esperas, porque no sé, según he visto en algunas estadísticas, hablan ya de que ya lo ha pasado económicamente a Estados Unidos a nivel de PIB. Y es un gigante que por su cultura, China es un país que tiene miles de años, o sea, nosotros somos como novatos, llevamos aquí 400 años dándonos de tortas entre todos, China ya llevaba 3.000 años antes que nosotros funcionando, aunque fuese con Confucio y con el taoísmo, pero... Y luego, una de las características de China es que ha sido un país poco invasor de otros países. Hay el caso de la región o país, según el lado en que estés, de Tibet, pero China en su cultura no está invadir otros países. Pero si habéis oído hablar de la trampa de Teucides, se dice que cuando un país hegemónico ve peligrar su hegemonía por otro país que se acerca a nivel de influencia, siempre hay guerra, en una proporción muy grande de veces. Y esto es lo que debía preocuparnos. Ese sí que es un conflicto real, ¿no? Sí, y según lo que entiendo, la China de hoy día no es la China comunista de ayer, o sea que es una mezcla de comunismo y de capitalismo, porque ya hay empresas, hay empresarios, hay gente ganando muchísimo dinero y ahora los chinos también quieren tener coche como todos los demás. Imagínate cómo cambia el clima de un día al siguiente si todos los chinos tienen coche.
No, y aparte que tengan coche y que yo creo que todos los sistemas autoritarios, por llamarlos de una forma, o totalitarios sería un poco irnos un poco demasiado lejos, pero todos los sistemas autoritarios están llamados a perder su autoritarismo, porque cada vez la gente se informa más, tiene trabajos, tiene sueldo, tiene internet, se entera, tiene no sé cuántos, aunque esté limitado el acceso a las fuentes, pero sí que se cambia. Yo creo que debe cambiar a buenas, es decir, a favor de un desarrollo sano de nación. No eso, yo me estoy leyendo un libro ahora de Lawrence Wright que se llama, que es sobre el COVID, y China inicialmente escondió como si fuese un problema, es decir, en vez de actuar como una nación, tenemos un problema, hay que decirlo pronto, tenemos que actuar todos. No, esto no puede saber, no puede saberse. A los médicos que empiezan a dar la alarma, no te pases, todavía no sabemos lo que pasa. O sea que realmente durante unas semanas cruciales, pues en el SARS-CoV y en un COVID anterior que hubo, no sé si era COVID o otro video SARS que hubo antes en el 2003, también pasó un poco lo mismo. Sí, Bueno, pues aquí lo del COVID se está hablando y se ha hablado en el Congreso de que fue creado aquí en Estados Unidos con Anthony Fauci, que fue el que financió y que luego estuvo trabajando en colaboración con el famoso laboratorio en Wuhan, en China. O sea que no realmente parece que sea algo que haya sido creado por los chinos. Por lo menos eso es lo que se está hablando aquí en el Congreso durante las últimas semanas. sí, también hay laboratorios parecidos en Ucrania y eso es una cosa de miedo porque es un país que está en guerra. ¿Qué pasa si alguno de esos virus sale de esos laboratorios también? Bueno, los soldados morirán primero, pero todos. Vamos, es que si están jugando con la naturaleza a ese nivel, podría ser una cosa más grande que los nucleares, si es un virus que puede matar a la humanidad. A mí me gustaría preguntarle a Antonio su opinión como antropólogo. Eh, o sea, gente como Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Que está experimentando con mosquitos, está genéticamente modificándolos, está inyectando todo tipo de virus y luego está soltando estos mosquitos. Gente que él no es un médico, pero sin embargo, eh, pues tiene una influencia absoluta en el tema de vacunación, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es una persona que no sabemos por qué, pero se ha convertido con 271.000 acres de tierra en el mayor propietario de tierras de cultivo, que está genéticamente modificando nuestros alimentos. Una persona que habla de la posibilidad de, ya que la gente no ha habido una gran parte de la población que no ha querido ser vacunada, está hablando de cómo se puede, a lo mejor a través de los alimentos, vacunar a la gente. O sea, y yo no soy comunista, pero es moralmente correcto que alguien llegue a tener tantos miles de millones y que pueda influenciar a toda una sociedad. Bueno, yo entiendo tu pregunta, ¿no? Es un poco como los malos de las películas de James Bond, ¿no? Que tenían unas fortunas increíbles y siempre estaban planeando algo para cargarse el planeta y tal, ¿no? Bill Gates era un hombre muy rico que ganó mucho dinero con un programa que a veces no funciona tan bien y cuando dejó la presidencia creó la fundación Bill Melinda, donde ayuda a temas educativos en Europa y luego el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, ahí yo no sé qué decirte, no lo he seguido. Sé que ha vacunado en África, no sé, he leído que ha habido algunos problemas con las vacunas, pero yo cuando hablo con amigos míos médicos me dicen que las vacunas son fundamentales, que parte de la salud que tenemos ahora se debe sobre todo a las vacunas. O sea que
no hay que estar en contra, yo creo. Yo me he vacunado de COVID y no me ha pasado nada, no se me ha coagulado la sangre, no, ¿sabes? Es que me han enseñado vídeos horribles de cosas que pasan con la vacuna y no lo sé, o sea, me cuesta pensar que haya una conspiración de gente con mucho poder para fastidiar a la humanidad. El tema del terreno, el terreno, yo creo que es una inversión que está haciendo porque evidentemente las tierras productivas, fértiles y que tengan acceso al agua van a valer cada vez más. O sea, es una inversión. Otra cosa es que se pueda tener un mundo con gente que maneje decenas de miles de millones y que pueda hacer a su antojo lo que quiera y comprar. O sea, es lo que, no, o sea, es un poco... Yo siempre estaba en contra de esas megafortunas y tal, lo que debían estar controladas o democratizadas de alguna forma en qué se gastaban, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Pero es muy difícil en un sistema de libre comercio que se vanagloria de eso. Además, hay una frase que tenía yo por aquí que dice que el capitalismo no es un sistema moral, es un sistema de organización de la producción, ¿sabes? Luego nos toca a nosotros hacer la moralidad, es decir, el capitalismo está como es el mejor sistema para crear riqueza porque produce más que el comunismo, pero que tiene que haber ciertos balances, checks and balances de este capitalismo voraz, ¿no? O sea, yo no sé, sí que me han contado lo de los terrenos que se ha comprado Bill Gates y tal. También está bastante a favor de luchar contra el cambio climático. Ha escrito un libro al respecto y tal. O sea que toca varios frentes. Sí, pero parece, no sé, me ha gustado lo que dijiste sobre el hecho de que muchos de esos terrenos también tienen acceso al agua, porque eso también podría ser un monopolio, porque dicen que el agua va a ser la moneda del futuro, al igual que el petróleo, que tiene, bueno, es que hay sequías en todo el mundo, hay problemas de cómo guardar el agua, cómo usar el agua. Y el agua es algo que la sociedad necesita más que nada. Un hombre puede pasar una semana sin comer sin problema, pero si no bebe agua, se muere. El agua es algo crucial para el hombre y para la vida, ¿no? Está haciendo como Tales, el filósofo. ¿No sabéis la historia de Tales, el filósofo? Uno de los primeros filósofos griegos. Un día le preguntaron qué hacía con tantas sus filosofías y luego era un pobre muerto de hambre. Entonces él, que era filósofo y sabía bastante, vio que iba a haber una buena cosecha de aceitunas y arrendó todos los molinos antes. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó la cosecha, todos los tenían que pasar por Tales y hacer el aceite con él. Y entonces se hizo millonario. Y de ahí viene su reputación como filósofo inteligente. Pues yo creo que el movimiento de Bill Gates con el terreno va por ahí. O sea, yo creo que es un tema de saber que terrenos fértiles, buenos y con acceso al agua es una moneda, no sé, yo trabajo en temas inmobiliarios en España y un suelo rústico de campo con agua, con acceso a agua, vale 10 veces más que un suelo normal o más. O sea, tiene un valor, pues no sé si son 6.000 euros la hectárea, la de que tiene agua igual son 100.000 euros. O sea, es como muy, muy O superior. sea, Antonio, no es por dar cuerda a la gente que siempre está pensando que en teorías, ¿cómo se dice? He perdido la palabra en español. De que quieren hacer algo malo, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Pero si te fijas, o sea, Bill Gates ya hace muchos años atrás, él hablando ante el... que era la conferencia del World World Economic Forum. Organization, que sí, que él dijo que éramos demasiados en la Tierra, y eso lo ves en cualquier vídeo, ¿no? Y que quizás habría que intentar reducir la población por un 15%, ¿no? Que es realmente por lo que se ha reducido con el tema del COVID, que todavía no sabemos la verdad sobre este tema. Estás oyendo a una persona que está apoyando
que en el futuro no comamos carne, que comamos insectos, y está empujando este tipo de alimentación constantemente ahora, y a la vez está adquiriendo prácticamente todos los terrenos agrícolas de este país. Hombre, pues eso te da un poco que pensar, ¿no? Yo entiendo que la gente empieza a pensar y diga, joder, aquí hay gato encerrado. Bueno, muchas de las cosas que dices ya se decían en los años 70, lo de la superpoblación, es una cosa que se viene diciendo y es un hecho. Es decir, lo que pasa, lo que está pasando es que muchas poblaciones que crecían mucho sin control y muy rápidamente, exponencialmente, a medida que se han ido desarrollando, han bajado su fertilidad. Entonces, no estamos al mismo ritmo de crecimiento que hace 20 años, ¿no? ¿Sabes lo que decir? Eso en cuanto a población. O sea, no creo que Bill Gates diría que habría que envenenar a la gente para que no fuésemos tantos y tal. Luego, el tema de Bill Gates que hemos hablado también. De los terrenos de cultivo. No, yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Lo de que se me ha ido el santo al cielo. Del dinero, de la cantidad de dinero que tiene excesiva o... Yo las grandes fortunas, como te digo, deberían estar controladas. O sea, es un poder inmenso. Son gente que está en otro planeta. Es decir, nosotros nos movemos en una economía de 1.000 euros y trapicheo de 2.000 euros, 3.000 euros, y esta gente está con... Y luego, aparte, es verdad que hay una gran hipocresía, que se van todos al foro de Davos en aviones privados a hablar de que no hay que contaminar el planeta, cuando se sabe que los aviones privados son los que más contaminan por persona en comparación con otras aeronaves, ¿no? Y... Eso es como al político Jim Carrey aquí en Estados Unidos, ¿no? Que en una audiencia que hubo en el Congreso, que precisamente llamaron su hipocresía, ¿no? Que le decía, tú estás por el cambio climático, pero estás viajando toda tu vida constantemente en tu propio jet privado, ¿no? Entonces él dijo, no, eso es mentira. Y dice, yo no tengo un jet privado. Y le decían, pero ¿cómo que usted no tiene un jet privado? Y dice, sí, yo no tengo un jet privado, es de mi mujer. Exacto, siempre hay excusa. Sí, y lo de las granjas, una cosa que me preocupa mucho es que hay muy pocas granjas quedan que son familiares, la mayoría ya son macro granjas que son parte de corporaciones y en eso también todo automatizado, no hay tantos trabajadores, así que tampoco ayuda ni a la economía ni al medio ambiente y eso es muy preocupante porque yo creo que mucho de lo que nos llega en términos de productos saludables, nos llega de granjas privadas, granjas familiares pequeñas, pero al igual que otras partes de la economía y de la sociedad, los pymes son los que caen y muchos ya han caído durante el COVID por los cierres y eso sigue pasando mientras las corporaciones siguen creciendo y hay monopolio. Monopolios. Sí, Monopolios, exacto. Eso no es una consecuencia directa del capitalismo, que es lo que crea los monopolios, porque cuando hay capitalismo hay competencia, pero al fin y al cabo acaba siendo una empresa la que acaba destruyendo al resto, convirtiéndose en un monopolio. Sí. Bueno, yo voy a contestar a lo de antes primero, que habíamos hablado de que no se me había quedado un poco en el aire pensando en las vacas, que había dicho Fernando. Y resulta que hay unas cosas que ya se tienen calculadas, ¿sabes? Es decir, si somos ya 8.000 millones de personas, si las 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra consumimos carne de vaca, no podemos. Es imposible, porque 1 kilo de carne de vaca gasta como 20 litros de agua, no sé cuántos pastos, etcétera, etcétera. Entonces, lo más probable es que cambiemos a un sistema donde cada vez sea más caro comer carne,
Pero eso no quiere decir que hay que comer saltamontes, ¿sabes? O sea, hay pollos, es una carne distinta, no tiene esos problemas, pescado, o sea, hay fuentes de proteínas alternativas. Yo creo que no dicen para nada lo del tema de la carne. O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta y que por lo visto no vamos a poder seguir tomando es el queso. Cada kilo de queso tiene una huella de consumo de agua brutal y de campo, porque entre la vaca, la leche, el no sé qué, el césped, todo lo que ello conlleva, y ya está estudiado y hay mapas que te dicen cada producto lo que ello conlleva. Por ejemplo, si en China se ponen a beber cerveza todos los chinos, nos quedamos sin cebada en la tierra, ¿sabes? O sea, eso es una cosa así, o sea. Y luego, hablando de la tendencia, ya es una tendencia desde los años 70 a que vayan desapareciendo minifundios, ¿no? Yo estudié un libro en Colorado que se llamaba The Green Revolution y que estudiaba un poco cómo las políticas de la revolución industrial, que era creando fertilizantes, semillas buenas, etcétera, etcétera, habían creado en un pueblo pequeño que al fin había muy pocos con muchas tierras y la mayoría trabajaba en las tierras de los otros, cuando hace 10 años tenían todos sus pequeños Latifundios, minifundios. minifundios. O sea que es una tendencia que hay y no podemos hacer nada con ella porque los costos son cada vez de mano de obra, seguros, todo es distribución. Y luego yo me he quedado asombrado, he visto hoy que un plátano aumenta 8 veces de precio desde que la plantación hasta que llega a tu casa. Y todo eso Y eso no es pasa por con todo producto de agricultura, ¿no? Casi todo sube en precio. Bueno, Así, yo te puedo decir, y esto es información veraz y directa, que yo monté una empresa aquí en Estados Unidos durante 5 años donde traía aceite de oliva de mi familia en Granada. La traje aquí a Estados Unidos, tuvimos a todos los cocineros de la Casa Blanca viajando con nosotros a todos los shows de alimentación donde presentábamos el aceite. Fuimos la marca de mayor crecimiento en ese momento en todo el país y la producción de una botella de aceite de oliva, el costo puesto aquí en Estados Unidos era $2.16 y eso incluía el aceite, la botella, el tapón, la funda que tiene el tapón, la etiqueta, la caja, el palé, el plástico que va a través del palé, los aranceles, los impuestos, el transporte. Y aquí eran $2.16. Y claro, en las tiendas estaban en venta en $24. Bueno, Así que imagínate, ¿no? Pero una cosa que sí me doy cuenta, por ejemplo, aquí en Colorado hemos tenido este año una granizada brutal donde han caído auténticas pelotas de golf, ¿no? Entonces han hecho daño en las casas, en concreto en mi casa, unos $50.000 de daño. Y bueno, lo que me doy cuenta es el consumismo que hay en este país, ¿no? Porque sí, el tejado ha estado dañado, pero el tejado se puede reparar. Pero sin embargo, los americanos no lo reparan. Quieren que sea puesto íntegramente nuevo. O sea, todos los vecinos han tirado abajo su tejado y lo han repuesto con un tejado nuevo, ¿no? Y te das cuenta en el día a día, en todo lo que haces, ¿no? La cantidad de basura que se genera. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 cubos de basura gigantescos. Uno es para desechos orgánicos y el otro es para supuestamente desechos reciclables. Y el cubo de reciclable es que se llena quizá 3 veces más rápido que el cubo de desechos orgánicos, ¿no? Porque hay una cantidad de desechos orgánicos y yo creo que eso es francamente gran parte del problema que estamos viendo hoy en día. Yo creo que si cortáramos
un poquito como se hacía antes en España, no sé si te acuerdas, Antonio, que te comprabas una botella de casera, guardabas el casco y le devolvías y te daban Estaban 5 15 céntimos. pesetas, o yo qué sé, 5 céntimos, ¿no? Pero ahora todo es usar y tirar. Sí, sí. Aunque los homeless todavía recogen latas y botellas para poder sobrevivir. Jo, vale. Bueno, quizás deberíamos llegar al final porque ya estamos a casi una hora. Antonio, algo que pregunto a todo el mundo ahora mismo, ¿cómo crees que terminará, bueno, la guerra que está en Israel, pero también la guerra en Ucrania? ¿Crees que ves algún fin muy pronto o que va a ser una de esas guerras infinitas? Yo creo que la de Ucrania tiene toda la pinta de ser una guerra a largo plazo. Estamos como en la Primera Guerra Mundial, es una guerra de trincheras, de mortero, de no sé qué, de incursiones, de matar, de avanzar 10 metros, retroceder 10 metros, porque no hay grandes avances. O sea, y ahora mismo estamos ya en otoño y dentro de un mes y medio pues será invierno y entonces ahí se acabó lo que se daba. Bueno, ya debe estar haciendo bastante frío. Y para el tema de jamás, pues ojalá no pase lo que hemos dicho que va a pasar, que es que haya implicaciones de otros países con otras intenciones, ¿no? Como Irán o, bueno, el Líbano tiene varios, está dividido entre varios, pero en Líbano está Hezbollah, que son como amigos de Hamas, y Hezbollah es amigo de Irán, o sea que estamos ahí bastante bien colocados. Sí, sí. Bueno, Antonio, pues solo queda agradecerte que hayas formado parte de este programa. Siempre hablar contigo es muy interesante por tus amplios conocimientos que siempre demuestras. Y bueno, pues solo preguntarte si tienes algún proyecto del que quieras hablar y dónde pueden ponerse o seguirte nuestros oyentes. Pues mira, en estos momentos estoy empezando a trabajar con una organización benéfica que se llama Fundación Esperanza y Alegría y estamos haciendo cooperación internacional, ¿sabes? Estamos viendo a ver si podemos abrir una branch en Estados Unidos, en Miami, que se llama City of Joy and Hope y estamos trabajando en ello, pero es de cooperación internacional. Y luego, pues como he empezado a trabajar con esta gente de la Fundación Esperanza y Alegría, he dejado un poco de lado mi colaboración con la empresa con la Open Air Coalition, ¿no? Para el tema del cambio climático y tal, que animo a la gente que se apunte y que hable y que diga y apoyar estas tecnologías de CDR, que es Carbon Dioxide Removal, que es tecnologías para capturar CO2 y quitarlo de la atmósfera. La más antigua son los árboles, evidentemente, porque ellos durante el día captan CO2, pero por la noche lo vuelven a echar, pero mientras van creciendo se queda congelado parte de ese CO2 dentro de su estructura, que es el drama que ocurre cuando hay incendios, que lo vuelven a soltar a la atmósfera. Y el mar también, ¿no? ¿O el mar no El lo...? mar también captura CO2, sí, sobre todo por toda la vida que tiene y todo esto. Hay algunas propuestas que igual son un poco fantásticas de fertilizar el mar con hierro y se aumenta la cadena trófica y tal, y se captura mucho CO2, pero claro, a la gente le da un poco de miedo esta historia, ¿no? Porque... Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y Gracias a vosotros. sí, ha sido fascinante, desde luego. Y Bueno, tenemos que hablar de Cataluña otro día. Pues sí, nos encantaría, la verdad. sí, Bueno, sí. Antonio, un fuerte abrazo y nada, que disfrutes del resto de la tarde-noche. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adiós.